Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros oyentes de este canal de audiolibros que hemos fundado por el proyecto de CAS. El día de hoy venimos con la cuarta parte ya de las 48 leyes del poder. La última vez nos quedamos en la ley número 8, que decía que haga que la gente vaya hacia usted y, de ser necesario, utilice la carnada más adecuada para lograrlo. El libro en realidad es, como lo hemos dicho anteriormente en el final de los podcasts, es una manera de reflexionar de cómo tomar control en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta porque realmente es un mundo muy cruel y debemos de aprender a afrontarlo, porque un cambio es muy difícil, muy utópico es más. Entonces, es por eso de aquí nuestra acción y servicio hacia ustedes, leerles estos libros que les ayudan a ser más conscientes de lo que está pasando en el mundo, darse cuenta de lo que les están haciendo, darse cuenta de lo que ustedes pueden hacer. Bien, sin más preámbulo, seguimos con el audiolibro de las 48 leyes de poder y empezamos. Bien, ley número 8. Haga que la gente vaya hacia usted y, de ser necesario, utilice la carnada más adecuada para lograrlo. Criterio. Cuando obligue a otro a actuar, deberá ser usted quien en todo momento ejerce el control. Siempre es mejor lograr que su contrincante se acerque hacia usted y abandone, en este proceso, sus propios planes. Atráigalo con ganancias fabulosas y después proceda a atacar. Usted tiene todos los haces en mano. Observancia de la ley. En el Congreso de Viena, en 1814, se reunieron las principales potencias de Europa para repartirse lo que quedaba de la derrota del Imperio Napoleónico. La ciudad era una fiesta y los bailes de gala eran los más espléndidos que hubieran visto jamás. Sin embargo, Napoleón seguía proyectando su sombra. En lugar de ejecutarlo o exiliarlo a un país ajeno, lo habían enviado a Elba, una isla cercana a la costa italiana. Aún preso en una isla, un hombre tan audaz y creativo como Napoleón Bonaparte podía poner nerviosos a todos, incluso a la distancia. Los austriacos planeaban hacerlo asesinar en Elba, pero al fin decidieron que era demasiado arriesgado. Alejandro I, el temperamental zar de Rusia, aumentó la tensión ya reinante en el Congreso cuando, al negarse una parte de Polonia a la que aspiraba, reaccionó con furia y amenazó: "Y cuidado con lo que hacen, o liberaré al monstruo". Todos sabían a qué se refería. Era Napoleón. De todos los estadistas reunidos en Viena, solo Talleyrand, ex ministro exterior de Napoleón, parecía calmo y despreocupado. Era como si supiera algo que los demás ignoraban. Entretanto, en la isla Elba, la vida de Napoleón era una burla de su gloria pasada, como rey de Elba. Se le había permitido establecer una corte. Había un cocinero, una encargada de su guardarropa, un oficial pianista y un puñado de cortesanos. Todo aquello estaba destinado a humillar a Napoleón, y en apariencia el objetivo se estaba cumpliendo. Aquel invierno, sin embargo, ocurrió una serie de hechos tan extraños y dramáticos que podrían haber formado parte de una obra teatral. Elba fue rodeado por buques de guerras británicos, cuyos cañones apuntaban a la isla y cubrían todos los posibles puntos de salida. Sin embargo, el 26 de febrero de 1815, a plena luz del día, un barco con 900 hombres a bordo recogió a Napoleón y se hizo a la mar. Los ingleses lo persiguieron, pero la nave logró escapar. Aquella fuga casi imposible dejó atónita a la población de toda Europa y aterró a los estadistas reunidos en el Congreso de Viena. A pesar de que hubiese sido más seguro abandonar Europa, Napoleón no solo decidió retornar a Francia, sino que apostó aún más alto. Marchó sobre su país con un pequeño ejército en la esperanza de reconquistar el trono. Su estrategia funcionó. Personas de todas las clases sociales se hincharon a sus pies.
Un ejército al mando del marcial Ney salió de París con la orden de arrestarlo, pero cuando los soldados de Ney vieron su adorado líder de antaño, cambiaron de bando. Una vez más, Napoleón fue proclamado emperador. Los voluntarios comenzaron a engrosar las filas de su nuevo ejército. El delirio se extendió por todo el país. En París las multitudes enloquecieron. El rey se había reemplazado, a Napoleón huyó del país. Durante los 100 días siguientes, Napoleón gobernó Francia. Sin embargo, el delirio pronto fue cediendo. Francia estaba en bancarrota, sus recursos se habían agotado, y no había mucho que Napoleón pudiese hacer para revertir la situación. En junio de ese mismo año, en la batalla de Waterloo, fue definitivamente derrotado. Esta vez sus enemigos habían aprendido la lección. Lo exiliaron en la árida isla de Santa Elena, frente a la costa occidental de África. Allí perdió toda esperanza de fugarse. Ok. Vamos con la interpretación. Vamos con la interpretación. Solo varios años después conocieron los entretelones de la dramática fuga de Napoleón de la isla Elba. Antes de decidirse dar un paso tan audaz, los visitantes a su corte le habían dicho que era más popular que nunca en Francia y que el país volvería a recibirlo con los brazos abiertos. Uno de aquellos visitantes era el general austriaco Koller, quien convenció a Napoleón de que si se fugaba de su prisión, las potencias europeas, incluida Inglaterra, aceptarían su ingreso al poder de nuevo. Se le sugirió a Napoleón que los medios de la tarde, a plena vista de los británicos. Lo que Napoleón no sabía era de que detrás de todo aquello había un hombre que manejaba los hilos, cual hábil tiritero. Ese hombre era un exministro Talleyrand, y Talleyrand hacía todo aquello, no para resucitar los tiempos de gloria de Napoleón, sino para aplastarlo de una vez por todas. Consideraba que la ambición del emperador desestabilizaba toda Europa, y hacía ya tiempo que se había vuelto contra él. Cuando Napoleón fue exiliado a Elba, Talleyrand protestó con vehemencia y afirmó que era preciso enviarlo mucho más lejos, pues de lo contrario nunca habría paz en Europa. Pero nadie le prestó atención. En lugar de esforzarse por imponer su opinión, Talleyrand se tomó su tiempo trabajando entre bambalinas. Consiguió la adhesión de Castlereagh y Metternich, los ministros del exterior de Gran Bretaña y de Austria, respectivamente. En una acción conjunta, los tres hombres tendieron la carnada por tentar a Napoleón fugarse de su exilio. Incluso la visita de Koller, que fue susurrar promesas de gloria al oído del exiliado, constituía parte del plan. Como maestro de la estrategia, Talleyrand planeó todo por anticipado. Sabía que Napoleón caería en la trampa que le había tendido. También previó que Napoleón llevaría otra vez a Francia una guerra que, dada la débil condición que se encontraba el país, no podría durar más que unos pocos meses. Un diplomático de Viena, que comprendió que Talleyrand estaba detrás de todo lo ocurrido, comentó: incendió la casa a fin de salvar la peste. No, incendió la casa a fin de salvarla de la peste. God. Eso es God. Cuando coloco cebo para ciervos, no disparo sobre la primera carpetilla que se acerque o al isquiar, sino espero a que se vaya, reuniendo a toda la manada. Otto von Bismarck. Ajá, no el primero. Claves para alcanzar el poder. ¿Cuántas veces en la historia se ha repetido la siguiente situación? Un líder agresivo lleva a cabo una serie de movimientos audaces que se le confieren gran poder. Sin embargo, poco a poco su poder alcanza el punto máximo y pronto se vuelven contra él. Sus numerosos enemigos se unen en sus intentos por conservar el poder. El líder se agota al ir en una dirección y en otra, hasta que inevitablemente cae. La razón por la cual ese esquema se reitera tan a menudo es
que la persona agresiva muy rara vez ejerce el control total sobre una situación. Como no puede ver más que unos pocos pasos hacia adelante, no logra ver las consecuencias de este o aquel movimiento, dado que se ve obligado constantemente a reaccionar ante los movimientos de sus enemigos, cada vez más numerosos y a las imprevistas consecuencias de sus propias drásticas reacciones. Su energía agresiva se vuelve contra él mismo. En los ámbitos del poder, usted debe plantearse las siguientes preguntas. ¿Qué sentido tiene moverme frenéticamente en distintas direcciones, tratando de resolver problemas y derrotar a mis enemigos si nunca logro controlar la situación? ¿Por qué siempre tengo que reaccionar a los hechos en lugar de dirigirlos? Repito, ¿qué sentido tiene moverme frenéticamente en distintas direcciones, tratando de resolver problemas y derrotar a mis enemigos si nunca logro controlar la situación? ¿Por qué siempre tengo que reaccionar a los hechos en lugar de dirigirlos? La respuesta es simple. Usted tiene una idea equivocada del poder. Usted confunde acción agresiva con acción eficaz, y la mayoría de las veces la acción más eficaz es permanecer en segundo plano, mantener la calma y dejar que otros terminen frustrados por las trampas que usted les ha tendido, a punto de poder a largo plazo, y no a un triunfo rápido e inmediato. Recuerde, la esencia del poder es la capacidad de mantener la iniciativa, de lograr que los demás reaccionen frente a sus acciones y conseguir que sus adversarios y quienes lo rodean se pongan a la defensiva. Cuando logre que los demás vayan hacia usted, pronto controlará la situación. Y el que controla la situación en el que tiene el poder. Para alcanzar esta situación debe suceder dos cosas. Usted deberá de aprender a dominar sus emociones y a no actuar nunca bajo la influencia de la ira. Para alcanzar esta situación deben suceder dos cosas. Usted deberá aprender a dominar sus emociones y no actuar nunca bajo la influencia de la ira. Pero mientras tanto, deberá jugar con la tendencia natural del ser humano a reaccionar con ira cuando lo presionen o engañen. A la larga, la capacidad de hacer que los demás vayan hacia usted es una arma mucho más poderosa que cualquier otra herramienta de agresión. Analice de qué manera Talleyrand, el maestro de este arte, llevó a cabo su delicada estrategia. En primer lugar, superó el impulso de tratar de convencer a sus colegas de la necesidad de desterrar a Napoleón a un lugar muy distante. Es muy natural desear persuadir a los demás, defender de su propia causa e imponer la propia voluntad mediante la oratoria. Pero esto a menudo se volverá en contra. Pocos de los contemporáneos de Talleyrand creerán que Napoleón seguía constituyendo una amenaza. Por lo tanto, si él hubiese malgastado su energía tratando de convencerlos, solo habría logrado considerarlo un necio. De modo que se cayó la boca y dominó sus sentimientos. Y lo más importante de todo, le entendió a Napoleón una trampa tentadora e irresistible. Conocía las debilidades del ex emperador, su impetuosidad, sus ansias de gloria y de lograr el amor de las multitudes, y jugó estas cartas a la perfección. Cuando Napoleón mordió el anzuelo, no existía peligro alguno de que su regreso alcanzara el éxito que deseaba y malograra los planes de Talleyrand, quien sabía mejor que nadie la situación de desestablecimiento de Francia. Pero aún en el caso de Napoleón, hubiese logrado superar esas dificultades. Sus probabilidades de éxito habrían sido mayores de haber sido él mismo quien eligiera el momento de actuar y el escenario de acción. Al tener su trampa, fue Talleyrand quien manejó todos los factores, pues él decidió el momento y el lugar. Todos disponemos de una cuota determinada de energía, y llega un momento en que nuestra capacidad se halla en su apogeo. Cuando usted obliga al otro a ir hacia usted, el otro desgasta, pues se derrocha su energía en el camino. En 1905, Rusia y Japón estaban en guerra. Hacía muy poco que los japoneses habían comenzado a modernizar sus buques de guerra, de modo que Rusia poseía una armada mucho más poderosa. Sin embargo, haciendo circular la información falsa, el mariscal japonés Togo Heihachiro indujo a los rusos a dejar su puerto en el mar Báltico, pues les había hecho creer que en un ataque sorpresivo podrían borrar del mapa a la flota japonesa.
La flota rusa no podía llegar a Japón por la ruta más corta, lo que pasa por el estrecho de Gibraltar y el canal de Suez hacia el Océano Índico, porque ese paso estaba controlado por los ingleses y Japón se había aliado con Gran Bretaña. Los buques rusos tuvieron que rodear el Cabo de Buena Esperanza en el extremo de Sudáfrica, agregando más de 6.000 millas de recorrido. Una vez que la flota pasó el Cabo de Buena Esperanza, los japoneses hicieron circular otro rumor, según el cual la flota japonesa se dirigía encuentro de los recursos para atacarlos. Como consecuencia, los rusos hicieron todo el viaje hasta Japón en estado de alerta de combate. Cuando llegaron a su destino, los marineros se hallaban tensos y agotados por el exceso de trabajo, mientras que los japoneses, distendidos y descansados, no habían hecho sino esperarlos. A pesar de su falta de experiencia en las técnicas del moderno combate naval, los japoneses aplastaron a los rusos. Otro beneficio de la actitud de hacer que su contrincante vaya hacia usted, como lo descubrieron los japoneses con los rusos, es que obliga a que su adversario opere en terreno extraño. Encontrarse en un entorno hostil lo pondrá nervioso y a menudo precipitará sus actos y lo llevará a cometer errores. Cuando se trata de reuniones o negociaciones, siempre es conveniente atraer al otro a nuestro territorio, a un territorio elegido por nosotros. Así, uno se siente cómodo y sereno y el entorno le resulta familiar, mientras que el otro, al encontrarse en un ámbito extraño, es inducido sutilmente a tomar una posición defensiva. La manipulación es un juego peligroso. Una vez que alguien sospeche que lo está manipulando, resultará cada vez más difícil de dominar. Pero cuando usted hace que el contrincante vaya a situación, el otro no percibe los hilos que lo están manejando, así como Napoleón creyó que él era el artífice de su audaz fuga y su retorno al poder. Todo depende de cuán tentador sea el cebo que usted utilice para atraer a su contrincante. Si la trampa es lo bastante atractiva, la turbulencia de las emociones y ansias del enemigo lo cegarán y no lo dejarán ver la realidad. Cuanto mayor sea su codicia, tanto más fácilmente se lo podría manipular. Daniel Drow, un gran capitalista del siglo XIX, era un maestro en el manejo del mercado bursátil. Cuando quería que un determinado paquete accionario fuera comprado o vendido, lo cual haría subir o bajar los precios, rara vez optaba por una acción directa. Una de sus tácticas consistía en pasar a toda la prisa por un club muy exclusivo cercano a Wall Street, dando muestras evidentes de ir camino hacia la bolsa, y sacar su típico pañuelo rojo para acercarse a la transcripción de frente. En este gesto se le caía, en apariencia de que, sin que él se diera cuenta, un trozo de papel. Los socios del club, siempre atentos a los movimientos de Drow que intentaban prever, se abalanzaban sobre el papel, que en forma invariable parecía contener información confidencial sobre algún tipo de acciones. De inmediato se corría la voz y los socios del club compraban o vendían acciones en cantidades masivas, con lo cual caían en el juego perfecto de Drow. Si puede lograr que otros caven su propia sepultura, ¿por qué va a hacerlo usted? God, eso es God. Los carteristas utilizan este método a la perfección. La clave para robarle a alguien reside en saber qué bolsillo lleva la billetera. Los carteristas expertos suelen ejercer su oficio en las estaciones de ferrocarril y otros lugares donde hay carteles que advierten al público: cuidado con los carteristas. Los transeúntes, al leerlos, automáticamente llevan a la mano la billetera para asegurarse de que aún está en el sitio. Para el atento carterista, esto es como pescar con dinamita. Hubo casos en los que fueron los propios carteristas quienes colocaron este tipo de carteles para asegurarse el éxito. ¡Wow! ¡Qué buena técnica! Cuando se aplica la técnica de hacer que el otro venga hacia uno, a veces conviene darle a entender la maniobra. De esa manera, cambia el engaño por una manipulación abierta. Las ramificaciones psicológicas de esta forma de proceder son profundas. La persona que logra que el otro vaya hacia ella aparece como poderosa e inspira respeto. Philip Brunelleschi, el gran artista y arquitecto del Renacimiento, cultivó el arte de hacer que los demás fueran a él,
como señal de su poder. En cierta ocasión lo habían contratado para respaldar la cúpula de la iglesia de Santa María de Fiore, en el Prestigio. Pero cuando las funciones de la ciudad contrataron a un segundo hombre, Lorenzo Ghiberti, para que trabajara con Brunelleschi, el gran artista se sintió ofendido. Sabía que Ghiberti había obtenido aquel trabajo solo gracias a sus relaciones, que no haría nada, y aún así se llevaría la mitad de los laureles. En un momento crítico de la construcción, Brunelleschi comenzó pronto a padecer una misteriosa enfermedad. Se vio obligado a suspender su trabajo, pero tranquilizó a los funcionarios diciéndoles que, como habían contratado a Ghiberti, este podría continuar solo. Pronto resultó evidente que Ghiberti era un inepto total, y los funcionarios fueron a rogarle a Brunelleschi que reanudara su trabajo. Brunelleschi ignoró sus ruegos e insistió en que Ghiberti debía terminar el proyecto. Por último, sus empleadores se dieron cuenta de cuál era el problema y despidieron a Ghiberti. En forma milagrosa, Brunelleschi se recuperó al cabo de pocos días. No tuvo necesidad de manifestar su ira ni de ponerse en ridículo. Simplemente aplicó la táctica de hacer que los demás vayan hacia usted. Si en un momento dado usted insiste, por amor propio y por conservar su dignidad, en lo que los demás deben ir hacia usted, y lo logra, seguirán haciéndolo en un futuro, aun cuando usted no haga nada por obligarlos. Autoridad. El buen guerrero hace que los demás vayan hacia él, y no va a él hacia los demás. Ese es el principio de la plenitud y el agotamiento de usted y de los otros. Cuando induce a su contrincante a ir hacia usted, las fuerzas del otro siempre están agotadas. Mientras usted no vaya hacia el otro, conservará la plenitud de sus fuerzas. Atacará el agotamiento con la plenitud como arrojar piedras sobre huevos. Sun Yu, crítico del siglo VI, en un comentario sobre el arte de la guerra. Invalidación. A pesar de que, por lo general, la política más inteligente consiste en dejar que otros agoten corriendo tras usted, hay casos en los cuales, por el contrario, un ataque repentino y agresivo desmoraliza al enemigo de tal manera que sus energías se agotan. En lugar de hacer que los otros vayan hacia usted, usted va hacia ellos, obliga a tomar una decisión y asume el mando. Un ataque sorpresivo puede llegar a ser un arma temible, porque obliga a la otra persona a reaccionar sin tener tiempo de pensar o planificar su acción. Al no disponer de tiempo para reflexionar, la gente comete errores de juicio y se pone a la defensiva. Esta táctica es lo opuesto a tender una trampa y esperar, pero cumple la misma función. Usted logra que su enemigo reaccione a las condiciones impuestas por usted. Hombres como César Borgia y Napoleón utilizaron el factor de la rapidez para intimidar y ejercer control. Un movimiento rápido e impresivo aterra y desmoraliza al contrincante. Deberá elegir sus tácticas de acuerdo con las circunstancias. Si el tiempo juega a su favor y sabe que usted y sus enemigos tienen, por lo menos, el mismo poder, agote la fuerza de sus contrincantes haciéndolos ir hacia usted. Si el tiempo le juega en contra, por ejemplo, cuando sus enemigos son más débiles y una espera les dará la oportunidad de recuperarse, no les dé ninguna oportunidad, ataque con rapidez y no tendrá escapatoria. Como dijo el boxeador Joe Louis, podrá correr, pero no podrá esconderse. 9. Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. Criterio. Cualquier triunfo circunstancial que usted obtenga a través de argumentación verbal, en realidad es solo una victoria pírrica. El resentimiento y la mala voluntad que así genera son más intensos y duraderos de cualquier acuerdo momentáneo que haya logrado. Es mucho más eficaz lograr que la coincidencia de otros con usted a través de las acciones, sin decir palabra alguna. No explique, demuestre. Creo que la ley 9 es God, o sea, no hay a dónde. Ley 9 es God. Pero bueno. Transgresión de la ley. Ojo que no estamos a favor de la ley, sino que nos va a compartir un ejemplo de algo que no se debe de hacer. Bien. En el año En el año 131 a.C., el cónsul romano Público Craso Dives Muciano
Al sitiar la ciudad griega de Pérgamo, se encontró con que necesitaba un ariete para abrirse paso a través de las murallas que lo rodeaban. Algunos días antes había visto unos grandes mástiles en un astillero de unas Atenas, de modo que ordenó que le enviaran de inmediato el más grande. El ingeniero militar de Atenas, que recibió la orden, consideró que lo que el cónsul necesitaba era el mástil más pequeño. Habló y habló, tratando de convencer que los soldados que le transmitieron el pedido a explicarles el mástil más pequeño era mucho más adecuado para el fin que se le daría. Además, sería más fácil de transportar. Los soldados le advirtieron que su amo no era un hombre cuyas órdenes se podía discutir, pero el ingeniero insistió en que el mástil más pequeño sería el único que funcionaría con una máquina que él estaba construyendo para empujarlo. Diseñó diagrama tras diagrama y llegó al extremo de afirmar de que, después de todo, él era el experto en la materia y que los soldados no tenían ni idea de lo que hablaban. A su vez, los soldados que conocían a su jefe convencieron al fin al ingeniero de que le convenía tragarse su apariencia y obedecer la orden transmitida. Una vez que los soldados se retiraron, el ingeniero siguió reflexionando sobre el asunto. ¿Qué sentido tenía obedecer la orden que llevaría al fracaso?, se preguntaba. Así que envió el mástil más pequeño, seguro que el cónsul comprendería cuánto más eficaz era y lo recompensaría con equidad. Cuando el mástil más pequeño llegó al destino, Muciano exigió una explicación a sus soldados. Estos se lo contaron que el ingeniero había presentado infinidad de argumentos a favor del mástil más pequeño, pero que al fin había prometido enviar el mástil más grande. Muciano se puso furioso. No podía concentrarse en el sitio ni considerar la importancia de derribar las murallas antes que el de la ciudad recibiera refuerzos. Lo único en que podía pensar era en el impertinente ingeniero, de modo que ordenó que lo llevaran de inmediato a su presencia. Cuando llegó, algunos días después, el ingeniero explicó al cónsul, con todo detalle, las razones por las cuales el mástil más pequeño era el adecuado. Dijo que siempre era bueno escuchar a los expertos en la materia, y que si intentaba el ataque con el ariete más pequeño, no lo lamentaría. Muciano esperó que el ingeniero concluyera con su exposición, luego lo hizo desnudar delante de los soldados y azotarlo hasta causarle la muerte. Damn, eso no es God. Interpretación. El ingeniero, cuyo nombre no ha registrado la historia, había dedicado toda su vida al diseño de mástiles y columnas, y era respetado como el mejor ingeniero de la ciudad, que descollaba en las ciencias. Sabía que tenía razón. Un ariete más pequeño que le permitiría imprimirle mayor velocidad y por lo tanto ejercer mayor fuerza. Lo grande no necesariamente es lo mejor. Estaba seguro de que el cónsul entendería su razonamiento y terminaría por comprender que la ciencia es algo neutral y que la razón siempre debe imponerse. ¿Cómo podría el cónsul persistir en una ignorancia si el ingeniero le demostraba, con detallados diagramas, las teorías que basaba su recomendación? El ingeniero militar era el prototipo del argumentador, un tipo de persona que se encuentra en todas partes y en todos los tiempos. El argumentador no comprende que las palabras nunca son neutrales, y que al discutir con un superior impugna la inteligencia de alguien más poderoso que él. Tampoco tiene percepción de alguna persona con la que está tratando, dado que todo individuo considera que esto es lo cierto y rara vez se le convence de lo contrario, solo con palabras. El razonamiento del argumentador cae en oídos sordos. Cuando se ve acorralado, lo único que se le ocurre es seguir discutiendo, con lo cual cava aún su propia fosa. Una vez que ha logrado que la otra persona se siente insegura e inferior en cuanto a sus convicciones, ni la elocuencia de Sócrates podría salvar la situación. No es solo cuestión de evitar una discusión con quienes están por encima de uno. Todos nos creemos expertos en el ámbito de las opiniones y del razonamiento. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. Aprende a demostrar lo acertado de sus ideas en forma indirecta. Observancia de la ley.
En 1502, el taller de la iglesia de Santa María de Fiore, en Florencia, Italia, se encontraba un enorme bloque de mármol. Había sido un magnífico pedazo de piedra en bruto, pero un torpe escultor lo había perforado por error, dejando un agujero en el sitio donde debía tallarse las piernas de la figura. Piero Soderini, el alcalde de Florencia, pensó en salvar el bloque estropeado encargando la escultura a Leonardo da Vinci, a otro maestro semejante. Sin embargo, pronto desistió de la idea, ya que todos coincidieron que la piedra se iba arruinada sin remedio. De modo que, a pesar del dinero que había sido gastado en la adquisición, el bloque de mármol no hacía sino juntar polvo en la oscura nave de la iglesia. Así quedó el asunto hasta que un día unos amigos florentinos del gran Miguel Ángel decidieron escribirle al artista, que en aquel tiempo vivía en Roma, pues creía que solo él era capaz de hacer algo con aquel trozo de mármol que, a pesar de todo, seguía siendo una magnífica materia prima. Miguel Ángel viajó a Florencia, examinó la piedra y llegó a la conclusión de que, en efecto, podía tallar en ella una figura. Si adaptaba la pose de la forma en la que la roca había sido mutilada, Soderini argumentó que aquello sería una pérdida de tiempo, pues nadie podría reparar semejante desastre. Pero al fin accedió a dejar de que el artista lo intentara. Miguel Ángel decidió representar al joven David con la honda en la mano. Algunas semanas después, cuando Miguel Ángel daba los últimos toques de la estatua, Soderini entró al estudio. Como si se considerara un experto, estudió con atención la inmensa obra y luego le dijo a Miguel Ángel que, si bien la encontraba magnífica, la nariz de David era demasiado grande. Miguel Ángel se dio cuenta de que Soderini estaba parado de pie de la gigantesca figura, por lo cual no tenía la perspectiva adecuada. Sin decir una palabra, le pidió que subiera con él al andamio. Cuando llegó a la altura de la nariz, tomó el cincel y también, con disimulo, un puñado de polvo de mármol que había caído en los tablones. Cuando Soderini encontró en el lugar apropiado, Miguel Ángel comenzó a golpear con suavidad la nariz, mientras iba soltando poco a poco el polvo de mármol que había recogido. No cambió en absoluto el tamaño de la nariz, pero dio toda impresión de serlo. Al cabo de unos minutos de farsa, dio un paso atrás y dijo: «A ver qué le parece ahora». «Así me gusta mucho más», respondió Soderini. «Ahora sí que tiene vida». Qué interesantes historias. Qué interesantes historias. Veamos, les invito a ustedes también, a los oyentes, que busquen en Google rapidito la iglesia de Santa María del Fiore. Está, veamos. Qué raro. Miguel Ángel. En realidad es algo muy interesante. Wow, muy bonita iglesia. Les invito a verla. Pero bueno, observancia de la ley. En 1502, en el taller de la iglesia de Santa María de Fiore, en Florencia, Italia, se encontraba un enorme bloque de mármol. Había sido un magnífico pedazo de piedra en bruto, pero un torpe escultor lo había profesado por error, dejando un agujero en el sitio donde debía tallarse las piernas de la figura. Piero Soderini, el alcalde de Florencia, pensó en salvar el bloque estropeado encargando la escultura a Leonardo da Vinci, a otro maestro semejante. Sin embargo, pronto se desistió de la idea, ya que todos coincidieron que la piedra se lleva arruinada sin remedio. De modo que, a pesar del dinero que se había gastado en la adquisición, el bloque de mármol no hacía sino juntar polvo en la oscura nave de la iglesia. Así quedó el asunto hasta que un día unos amigos florentinos del gran Miguel Ángel decidieron escribirle al artista, que en aquel tiempo vivía en Roma. Entonces, en el ámbito del poder, es necesario que usted aprenda a juzgar sus movimientos, y Miguel Ángel sabía que si cambiaba la forma de la nariz podría arruinar toda la escultura. Sin embargo,
Soderini era un cliente que se vanagloriaba de su criterio estético. Si lo ofendía al discutir su juicio, Miguel Ángel no solo no ganaría nada, sino que se arriesgaba a que no lo encomendaran más trabajo en el futuro. Miguel Ángel era demasiado inteligente como para discutir. Su solución consistió en cambiar la perspectiva de Soderini, acercándolo hacia la nariz, sin hacerle notar cuál era la verdadera causa de su errónea interpretación. Afortunadamente para la posteridad, Miguel Ángel encontró la forma de mantener intacta la perfección de su estatua, al mismo tiempo hacerle creer a Soderini que lo había mejorado. Este es el doble objetivo que se logra cuando impone su posición a través de las acciones en lugar de recurrir a los argumentos verbales. Nadie se ofende y uno logra su objetivo. Claves para alcanzar el poder. En el ámbito del poder es necesario que usted aprenda a juzgar sus movimientos según los efectos a largo plazo que suertan los demás. El problema de tratar de probar una posición o obtener una victoria mediante la argumentación verbal reside en que usted nunca puede determinar con certeza de qué manera sus palabras afectan a las personas con las que usted está discutiendo. Puede ser que en apariencia coincidan con usted, o por dentro quizá no aprueben sus ideas, o tal vez lo haya ofendido algo que usted dijo sin darse cuenta. Las palabras tienen esa insidiosa casualidad de ser interpretadas de acuerdo con el estado de ánimo y las inseguridades de que él recibe. Ni siquiera el mejor argumento tiene una base por el completo sólida, dado que todos hemos llegado a desconfiar de la naturaleza escurridiza de las palabras. Y días después de manifestar nuestra coincidencia con alguien, podemos ver que a caer en nuestra posición original, aunque más no sea por mero hábito. Hay algo que usted debe comprender. Las palabras son más baratas por docena. Todo el mundo sabe que el fragor de una discusión, todos decimos cualquier cosa con tal de apoyar nuestra causa. Citamos la Biblia, hacemos referencia a estadísticas imposibles de verificar. ¿A quién queremos convencer con inconsistencias de esa índole? Los actos y las demostraciones concretas son mucho más convincentes y significativas. Están ahí a la vista, podemos verlos y tocarlos. Sí, ahora la nariz de la estatua está perfecta. No hay palabras que ofendan ni posibles malas interpretaciones. Nadie puede discutir una demostración concreta. Como decía Baltasar Gracián, la verdad, por lo general, no se oye, se la ve. ¡Qué joda esa frase! Sir Christopher Wren fue a la versión inglesa del hombre renacentista. Había logrado dominar las ciencias matemáticas, astronomía, física y fisiología. Sin embargo, durante la larga carrera como el más celebrado arquitecto de Gran Bretaña, muchas veces sus clientes le pidieron que introdujera en sus diseños cambios contraproducentes o impracticables. Wren siempre evitó a toda discusión u ofensa. Tenía otras formas de demostrar que él era lo correcto. En 1688, Wren diseñó un magnífico edificio para el ayuntamiento de la ciudad de Ramsdale. Sin embargo, el alcalde no quedó satisfecho con este diseño y pudiera derrumbarse sobre su oficina, ubicada en la planta baja. Exigió que Wren agregara 2 columnas de piedra para reforzar el apoyo. Wren, que era un ingeniero consumado, sabía que aquellas columnas no cumplirían propósito alguno y que los temores del alcalde crecerían de fundamento. Pero a pesar de ello, construyó las 2 columnas y el alcalde quedó muy contento. Solo muchos años después, unos obreros subidos en un andamio para realizar trabajos de mantenimiento vieron que las columnas terminaban justo debajo del cielo raso. Eran columnas falsas, pero los 2 hombres obtuvieron lo que querían. El alcalde se quedó tranquilo, y Wren sabía que la posteridad comprendería que su diseño original funcionaba y que las columnas eran superfluas. El poder de saber demostrar las propias ideas radica en que los rivales no se ponen a la defensiva y por lo tanto resultan mucho más fáciles de persuadir. Hacerle sentir literal y físicamente qué es lo que usted le quiere demostrar tiene mucha más fuerza que cualquier argumento verbal. En cierta ocasión, un provocador interrumpió a Nikita Khrushchev en el medio de un discurso en el cual denunciaba los crímenes de Stalin. «Usted fue colega de Stalin», gritó el hombre. «¿Por qué no se opuso a él en su momento?» Khrushchev,
que en apariencia no alcanzaba a ver la persona que lo había interrumpido, ladró. ¿Quién dijo eso? Nadie levantó la mano. Los rostros permanecieron impasibles. Al cabo de unos segundos de tenso silencio, Khrushchev dijo con voz serena: ahora saben por qué no me opuse a él en su momento. En lugar de defenderse alegando que cualquiera que se encontrara frente a Stalin sentía terror, pues sabía que la menor señal de rebelión significaría la muerte segura, les hizo sentir lo que significaba enfrentar a Stalin: la paranoia, el temor, abrir la boca, el terror de enfrentar al líder. En caso de Khrushchev, la demostración fue tan visceral que no hizo falta ningún otro argumento. La más poderosa persuasión va más allá de la acción, para entrar al campo de los símbolos. El poder de un símbolo, una bandera, un mito, un monumento, algo hecho emotivo, es algo que todos se extienden sin necesidad de palabras. En 1975, cuando Henry Kissinger se hallaba enfrascando en frustrantes negociaciones con israelíes acerca de la devolución de una parte de la península de Sinaí que habían conquistado durante la guerra de 1967, decidió suspender de pronto la reunión muy tensa y hacer un poco de turismo. Visitó las ruinas de la antigua fortaleza de Masada, conocida por todos los israelíes por ser el sitio donde, en el año 73 después de Cristo, 700 guerreros judíos habían saltado a un abismo, en un acto de suicidio masivo, antes de que rendirse, antes que el ejército romano que se citaba la fortaleza. Los israelíes comprendieron que de inmediato el mensaje táctico de la visita de Kissinger a aquel lugar. Le estaban acusando indirectamente de encontrarse al borde de un suicidio masivo. A pesar de que la visita en sí, la misma, no cambió su forma de pensar, lo hizo reflexionar en forma mucho más profunda, algo de una advertencia directa no habría logrado. Los símbolos de este tipo conllevan un gran significado emocional. Cuando busque alcanzar el poder o conservarlo, procure siempre ir por la ruta indirecta. También elige con cuidado qué batallas quiere librar. Si en el largo plazo, no importa si la otra persona coincide con usted o no, o si el tiempo y las experiencias del personaje no le harán entender lo que usted quiere decirle. Lo mejor es no molestarse en demostrar nada. Ahorre sus energías y aléjese. Invalidación. La argumentación verbal cumple una función vital en el ámbito del poder: distraer y tapar sus huellas cuando usted quiere engañar a alguien o lo sorprendiendo una mentira. En estos casos es ventajoso argumentar con toda convicción de que pueda hacerlo gala. Enrede a otra persona con su argumentación para distraerla de sus movimientos engañosos. Cuando le sorprenden de una mentira, cuanto iras, emotivo y convencido se muestre, tanto menos parecerá estar intimidado. Esta técnica ha ayudado a salvar el pellejo de más de un estafador. En cierta oportunidad, el conde Vic Lustig, embaucador por excelencia, había vendido a docenas de víctimas de todos los Estados Unidos una caja que, cual afirmaba, copiaba dinero. Al descubrir el engaño, la mayoría de sus víctimas optaban por no hacer la denuncia policial para evitar pasar vergüenza en público. Pero un sheriff llamado Richards, del condado de Ramsey, estado de Oklahoma, no era el tipo de hombre que aceptara con tranquilidad que le estafaran con $10,000. De modo que rastreó a Lustig hasta que una mañana lo encontró en un hotel de Chicago. Lustig oyó un golpe en la puerta. Cuando la abrió se encontró de frente con una pistola que le apuntaba. ¿Cuál es el problema?, preguntó con toda calma. «Hijo de mil putas», gritó System F. «Lo voy a matar». «Me ha estafado con esta maldita caja que me vendió». Lustig simuló total perplejidad. «¿Me está diciendo que no funciona?», preguntó con inocencia. «Usted sabe muy bien que no funciona», contestó el sheriff. «Pero es imposible», replicó Lustig. «¿Está seguro de haberla manejado bien?». «Hice exactamente lo que usted me indicó», contestó Richards. «No, algo debe haber hecho mal», insistió Lustig. Y así continuaron dando vueltas y vueltas mientras el arma iba bajando de a poco. A continuación, Lustig pasó a la segunda fase de la táctica de la argumentación. Bombardeó al otro con un fárrago que explica las explicaciones técnicas sobre la forma de manejar la caja, de tal modo que confundió y envolvió por completo a Steph, que mostraba cada vez menos seguro de sí mismo y discutía cada vez con menos convicción. «Mire», dijo Lustig al final,
Le devolveré ya mismo su dinero. Además le daré instrucciones por escrito sobre cómo manejar la caja e iré a verlo a Oklahoma para asegurarme de que funcione como es debido. No puede fallar. El sheriff accedió de mala gana. Para dejarlo totalmente satisfecho, Lustig sacó un fajo de 100 billetes de $100 y se los entregó a tiempo, que le aconsejaba relajarse y pasar un fin de semana divertido en Chicago. Más tranquilo y un poco confundido, el sheriff marchó. Durante los días siguientes, Lustig estudiaba el diario de todas las mañanas. Por fin encontró lo que buscaba: una breve nota que informaba del arresto, el juicio y la condena de Sheriff Richards por haber hecho circular billetes falsos. Lustig ganó la discusión y Richards nunca más volvió a molestarlo. Ley número 10. Peligro de contagio. Evita a los perdedores y a los desdichados. Sobre todo, criterio. La desdicha de los demás puede conducirlo a la muerte. Los estados de ánimo son tan contagiosos y tóxicos como una enfermedad infecciosa. Aunque sienta que se debe tenderle la mano a alguien que se está hundiendo, lo único que logrará con ello será acelerar su propia caída. A menudo, los perdedores son los artífices de su propia desgracia y terminan por transmitirla a quien quiere ayudarlos. Evítelos y, en cambio, frecuente a individuos ganadores y felices. Bien, por el día de hoy, gente que nos está escuchando, porque parece que hay transgresión de la ley bastante larga, la interpretación un poquito larga y... Uy, sí, está bastante largo, pero siento que va a ser muy enriquecedor todo esto. Nos quedamos en la ley número 10, peligro de contagio, evita a los perdedores y a los desdichados. Me parece que es una excelente ley de la que no nos podemos perder. Es por eso que vamos a dejar hasta aquí el capítulo del día de hoy. Y nos veremos en una próxima edición. Espero que les haya gustado las leyes que estamos leyendo, historias muy interesantes. Me logran hacer imaginar en aquella época lo que está pasando, la estatua, los andamios. No es un libro común, te enseña con ejemplos reales y muy entretenidos lo que puede y no pasar, lo que está bien, lo que está mal y luego invalidar. Te da muchas perspectivas. Me encantó este libro. Eso creo que es todo por el día de hoy. Como hemos dicho antes, ahora sí les dejo. Vayan a almorzar, vayan a comer lo que necesiten hacer, sus necesidades, y nos vemos en otro episodio de Voces Subversivas el día de mañana, donde nada es lo que parece. Muchas gracias y adiós.